Entonces, en esta semana, hoy día, vamos a terminar lo que habíamos comentado en la clase pasada, para cerrar ese tema. Vamos entonces a trabajar con el teorema de Pappus. Previo vamos a definir lo que habíamos comentado, que son los centros de masa. Entonces, hoy sería solamente este teorema de Pappus. Y el día miércoles y jueves, que son nuestras próximas clases, vamos a trabajar con un tema que se llaman, ya saliendo de esto, empezamos otro nuevo. Hay un compañero que que hay quiere alguien entrar. en la sala de espera. Ya. Bien. Miércoles y jueves vamos a trabajar con un tema que se llama integrales impropias. Que creo que lo hemos estado comentando algo. Comentamos en algún momento algo de eso, porque cuando hablamos de integrales hasta el momento siempre hemos trabajado con funciones que están acotadas, en un intervalo acotado, funciones acotadas. Entonces, cuando hablemos de integrales impropias, en realidad lo que vamos a justamente considerar son los casos donde vamos a tener una función que no es acotada, y el otro caso es cuando el intervalo, ¿cierto?, no es acotado. Pero como dije, esto ya lo vamos a ver la próxima clase. Son básicamente dos tipos de integral que mezclamos, incluso después podemos construir un tercer tipo. Y vamos a tener criterios, bla, bla. Así que eso lo vamos a dejar para los días miércoles y jueves. Eso entonces es lo que vamos a trabajar. Y la semana que viene ya es una semana de vacaciones. Después de eso, estoy mirando el calendario académico y lo quiero compartir con ustedes porque hicimos también un pequeño cambio que creo que se los había comentado. Y es que estoy mirando el calendario estoy mirando el cronograma nuestro, perdón. Y hicimos un cambio con respecto a un tema que lo sacamos, ¿sí? Hay un tema que son las cónicas rotadas. Y no es que no sean importantes, en realidad, de la perspectiva que nosotros estamos trabajando en este momento, no es mucho que vamos a hacer. Una forma trigonométrica nada más de resolverlo. Por tanto, la semana de vuelta de vacaciones vamos a trabajar exclusivamente con estos nuevos sistemas de coordenadas que son las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. Perdón, las coordenadas paramétricas. Coordenadas cartesianas es lo que trabajamos siempre. Ya. Eso entonces es lo que quería comentar sobre la programación, digamos, de hoy, la próxima semana, digamos, de la semana y lo que va a venir después más adelante de la semana de descanso. Ya, entonces como decía, vamos a trabajar con este teorema de Pappus, ese es el tema de hoy, pero previo tenemos que trabajar, algo habíamos comentado en la clase pasada sobre lo que significa un centro de masa o un centro de masa o un centroide. Pero vamos a agregar ahora la definición propiamente tal, ¿no? La definición propiamente tal, diría yo, desde la perspectiva matemática, ¿sí? En física, como mencionaba, ustedes van a calcular esto, probablemente van a calcular esto en una dimensión. ¿Estoy bien o no? Estoy media pegada. Creo que estoy media pegada, no sé. Yo me siento media, que no me está funcionando muy bien esto, mi amigo EDR. Ya, entonces como decía, vamos a definir esto de centro de, antes de definir, ¿cierto? De usar el teorema de Pappus, tenemos que definir, como mencionaba, algunas cosas. Entonces, voy a decir lo siguiente. Sea, vamos a decir definición. Vamos a decir entonces, sea R una región. ¿Sí? En la misma lógica, de hecho voy a hacer un dibujito, porque va a ser la misma lógica de estas regiones cuando calculamos el área
o la misma idea de la región que giramos en torno al eje X o al eje Y, o una recta, o construir un sólido revolución, ¿cierto? Vamos a tener la misma idea con esto. Así que voy a tratar de hacer un dibujito más o menos similar. Esta región va a estar acotada, ¿cierto? Ay, espera. Disculpen. Ya, entonces voy a decir CAR, una región acotada por... y voy a agregarle algo más aquí, porque le voy a poner otra función más aquí, para que sea un poquito, ya, sí. Y voy a poner otra acá. Esto va a ser igual a f de x, y la otra voy a dibujar por abajo otra función. Le voy a cambiar el color porque se vea más bonito. Ahí, sí. Y eso va a ser igual g de x. Voy a tener, como decíamos, el intervalo, la misma lógica con el intervalo a, b. ¿Ya? O sea, entonces voy a escribirlo con palabras ahora. Hacer R una región acotada por igual a f de x igual a g de x con la x que está entre a y b. ¿Sí? Esa es la idea de nuestra región. Vamos a pedir también que la g sea menor que quede explícito, digamos ahora, el dibujo lo hice así. Además, g de x menor o igual que f de x cuando la x está entre a y b. Sí, del dibujo eso obviamente se ve explícito, pero lo vamos a agregar ahora para que quede clarito en nuestro texto. Y vamos a suponer que esta región tiene una densidad constante. Puede decir, entonces suponemos que esta región tiene una densidad constante. Después vamos a comentar, cuando aparezca la fórmula, vamos a comentar por qué es importante esto. Si la densidad no es constante, en realidad entonces la fórmula queda muy similar a lo que vamos a hacer, pero con otra función adentro. ¿Sí? Si no fuera constante, entonces tendría que llamar una función, usualmente en realidad usa la letra ρ. Entonces esa ya sería una constante, dependería de la x. Obviamente que eso no es nuestro caso. ¿Ya? Ya, entonces tenemos eso. Ya, entonces ahora vamos a definir el centro de masa o el centroide de una región como el punto. Me habría gustado poder escribir todo eso en esta hojita, pero obviamente que no me alcanza. Entonces vamos a escribirlo en la otra. Entonces vamos a decir que se define el centro de masa o centroide de la región R como el punto, y escribimos X barra Y barra. Obviamente esta notación, ¿cierto?, nos quiere hacer recordar el tema del promedio, ¿sí? Porque justamente esto no va a estar en el centro. Eso es lo que quiere decir. Incluso el mismo nombre, ¿cierto?, nos lo dice, que va a estar en el centro. Intuitivamente, ¿cierto? Yo voy a retroceder a mi hojita. Si yo digo el centroide o el centro de masa, ¿cierto?, de esta región que acabo de dibujar, y yo después calculo esto y me da el punto por acá, yo voy a decir, definitivamente esto está mal, ¿cierto? El centroide, ¿dónde debe estar? Intuitivamente, ¿cierto?, lo puedo dibujar, ¿cierto? Va a estar justamente en el medio. Pero no me basta, ¿cierto? No voy a poder usar
la misma fórmula con que calculamos el promedio cuando tenemos unas notas, ¿cierto? Tenemos una cantidad finita de puntos, no podemos usar la misma fórmula, no tiene la misma lógica, ¿cierto? Lo que vamos a tener que hacer es algo distinto. Y justamente lo que vamos a plantear a continuación es justamente cómo se calcula esto en términos de justamente de integrales. ¿Qué se calcula cómo? Entonces ahora voy a continuar. ¿Qué se calcula cómo? Voy a escribir entonces Lx barra. El X barra se va a calcular como lo que vamos a llamar M, va a ser un cociente. En el numerador voy a escribir lo que se llama M sub I dividido en A. Y para el I barra voy a escribir entonces en el numerador M sub X y en el denominador A. Obviamente que ahora tengo que definir qué es lo que significan todas esas cosas. A, creo que intuitivamente ya lo están percibiendo ustedes, va a ser justamente el área. ¿Sí? Va a ser el área de la región R. Voy a escribir entonces A va a ser la integral entre A y B del valor absoluto de f de x menos g de x. Es el valor absoluto de x, ¿cierto? Eso corresponde al área de la región R. Ya. Ahora me falta definir m sub x, m sub y. Y esos valores también van a ser integrales. Integrales, de hecho, que reciben otro nombre y que se llaman los momentos. Momentos respecto a x y el momento respecto a y. También los momentos tienen una interpretación física, ¿ya? Vamos a la otra hojita. Voy a tener que cambiarme de hojita porque no me alcanza el espacio aquí. Voy entonces a escribir m sub x. Como decía, esto corresponde, se llama momento, pero también hay algunas personas que lo llaman momentum, ¿no? M sub x entonces va a ser la siguiente integral. Voy a escribir la integral entre a y b. Voy a escribir un paréntesis, donde en el denominador voy a escribir 2. Y en el numerador voy a escribir el valor absoluto. Gracias. Voy a escribir en valor absoluto f de x más g de x. ¿Sí? El valor absoluto de todo eso multiplicado por el valor absoluto de f de x menos g de x. Todo esto de x. ¿Sí? Y esto, como dije, es lo que se llama momento o bien momentum respecto a x. Respecto a x. Ya. Y con el otro valor, m sub i, esto también va a ser una integral que va a estar también entre a y b. Entonces se fijan cómo se parece mucho esta fórmula, la que vimos recién, del momento respecto a x, se parece mucho a un promedio, ¿cierto? Tengo sumo f más g lo divido por 2, pero agrego, multiplico, ¿cierto? Por el valor absoluto de f de x menos g de x. La forma en cómo se construyen estas fórmulas, ¿cierto? Nosotros no las vamos a estudiar. Solamente vamos a trabajar con esto yo diría en un ejemplo, ¿ya? Que vamos a hacer a continuación y después vamos a hacer algunos comentarios que ya habíamos algo hecho anteriormente. Voy a escribir primero el momento de i. Y esto va a ser entonces también la integral entre a y b, pero ahora digo que es x por el valor absoluto de f de x menos g de x. G de x, de x. Y esto se llama, como dije, el momento respecto a x. Respecto a y, perdón. Ya, y voy a volver a comentar lo mismo que dije en la clase pasada. Esto tiene relación, nosotros la aplicación que vamos a hacer del centro masa es en el contexto del teorema de Pappus, que lo vamos a plantear en un rato más. Entonces, si a mí me dicen, tengo tal región y esta gira en torno a no sé qué, lo más probable, si gira en torno al eje X o al eje Y,
yo me voy a preguntar, ¿es fácil de calcular el centro de masa de esa región? Porque si no, no es fácil, voy a preferir usar o los métodos discos o de las capas cilíndricas. Porque ya estamos viendo qué es lo que significa calcular un centro de masa. Fíjate que voy a tener, ¿cuántas integrales voy a tener que calcular? Voy a tener que calcular m sub x, m sub y el área. Es decir, 3 integrales. Entonces ahí uno se cuestiona un poco diciendo, ¿vale la pena que use el teorema de Pappus cada vez que me pidan calcular el volumen de un sólido de revolución? ¿Cierto? La respuesta va a ser no, justamente. Ya, vamos entonces ahora a... Una pregunta. Dígame. ¿Qué obtenemos nosotros como resultado de estas 3 integrales? Obtenemos el centro de masa. Pero aquí, ¿dónde está el teorema? Acá, perdón, la definición. Aquí, mira. Definición. Nosotros tenemos una región, ¿sí? Esta es una región, esto. Entonces, con esta definición, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular x barra y barra. Y ese x barra y ese y barra lo van a corresponder y van a representar, ¿cierto?, a lo que se llama el centro de masa, ¿cierto?, el centroide, que en el fondo es el centro de esa región, ¿ya? Esto después nosotros lo vamos a volver a aplicar en otro contexto, que es el de sólido de revolución. Pero por el momento vamos a calcular, esta definición solamente me da el centro de masa. Así que eso es lo que vamos a calcular ahora. ¿Y por qué mencionó el volumen? Porque hoy día dije que el tema nuestro, ¿cierto?, es el teorema de Pappus. Y el teorema de Pappus es un teorema que me permite calcular el sólido, el volumen o la superficie de un sólido de revolución, ¿no? Y para usar el teorema de Pappus necesito un centroide. Entonces, por eso estamos presentando esta idea del centroide. Ah, ya, ok. Ahora, y esto ya lo había comentado el otro día, no quiere decir que este teorema de Pappus lo voy a reemplazar por las fórmulas que habíamos visto la semana pasada. Porque la verdad es que si tengo una región donde es difícil calcular el centro de masa, voy a preferir usar el método de los discos o de las capas cilíndricas. Creo que eso les va a quedar claro con los ejemplos que con el ejemplo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Porque después la idea es justamente usar, como mencionaba, la idea justamente después usar el teorema de Pappus. ¿Sí? Esa es que lleguemos hoy día al teorema de Pappus. Ya, vamos con el siguiente ejemplo. Y este ejemplo tiene algo también bastante importante respecto a un razonamiento que vamos a comentar, que lo podemos aplicar en términos generales. Mira, vamos a ver. Yo creo que vamos a ver dos ejemplos mejor. Mira, vamos a decir ejemplo 1. Ejemplo, voy a decir entonces calcular el centro de masa. Mira, en este caso voy a poner solamente una función, f de x igual a 4 menos x al cuadrado. Mira, hagamos la gráfica de esto, porque este caso tiene algo bien particular. Espérate, voy a completar un poco la expresión que escribí antes. El centro de masa de la región acotada por... Porque no estoy calculando el centro de masa de la función, te fijas, estoy calculando el centro de masa de una región. Ya. Entonces ahora sí, vamos a hacer el dibujo. Tengo mi eje X, mi eje Y, y ahora entonces dibujemos la función. La función 4 menos x cuadrado es una parábola que va hacia abajo, ¿cierto? Desplazada hacia arriba 4 unidades. Entonces la gráfica es una cosa así.
Y por tanto, cuando me dicen a mí la región acotada por la función, ¿cierto? Sin que me indiquen nada más, ¿cierto? Yo ya tengo claro que esta región se refiere, ¿sí? A... Voy a churar entonces esta región. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Tengo solamente una función y obviamente que la región que está acotada, ¿cierto? Es justamente cuando se intersecta la función con el eje X. Y ahí entonces tengo la región acotada. Ahí está. Ya. Ya sé también que cuando intersecta esta curva 4 menos x cuadrado al eje X, lo intersectan los puntos que son el menos 2 y el 2. ¿Sí? Entonces digan ustedes, ¿dónde está el centro de masa? El centro de masa, ¿cierto? Va a tener componentes X barra y barra. Y es un punto. Como el centro de masa se define justamente como un punto. Entonces eso quiere decir que lo voy a ubicar. Y va a estar en el medio de la región. Ahora, en el caso de las X, ¿se fijan que es súper fácil de darse cuenta dónde está? ¿Cuál es? El centro de masa, ¿cierto? Va a estar en el medio. ¿Se fijan? El centro de masa va a estar, voy a dibujarlo como por aquí. ¿Sí? Entonces, y aquí hay un tema interesante que se relaciona con la simetría de la región. Nosotros ya tenemos que x barra entonces va a ser igual a 0. Y eso significa que solamente tenemos que calcular y barra. Se fijan que yo no puedo decir, mira, el y barra me tinca que es así como 3,5, 2,8. No puedo hacer eso. Tengo que calcularlo exactamente. Y ahí tenemos que entonces usar la fórmula. Solo necesitamos calcular en realidad, voy a decir. Y barra. Ahora, si uno usa, ustedes podrían hacer esto, ¿eh? Porque podrían, voy a volver atrás un poquito. Te fijas que obviamente esta función tiene una región, ¿sí? Esta función tiene una región, es claro eso, ¿sí? Y por tanto tiene un área, ¿sí? Así es que el valor del A va a ser un número distinto de 0. El área siempre de una región, ¿cierto? Es distinta de 0. Si ustedes calculan esta m sub x, este momento es el que les, perdón, es el m sub i. El m sub i es el que les va a dar 0. ¿Sí? Para el caso de nuestro ejemplo. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es calcular m sub x y vamos a tener que calcular el área. ¿Ya? Ya. Calculemos entonces eso. Voy a tener que cambiar. Tengo que calcular. Primero calculemos el área. Calculemos el área. A ver si alcanzamos a calcularla acá. El área. ¿Cuánto va a ser? Tengo que escribir la integral entre menos 2 y el 2 de. En este caso no tengo dos funciones, sino que tengo una sola función. Y escribo 4 menos x cuadrado. ¿Cierto? Ya es positivo, así que no le pongo valor absoluto ni nada. De x. Le voy a poner un paréntesis, así para que se vea más bonito. Escribo entonces. Y ahora integro. Eso es 4x menos x al cubo partido por 3. Ya. Y esto está entre el menos 2 y el 2. Entonces, fíjate, algo interesante que también podríamos haber hecho. Mira, lo voy a hacer. Lo voy a borrar. Como para usar. Esto nunca lo habíamos usado, creo que no lo habíamos usado. Te fijas que esta región, esta función es una función par. Entonces yo podría haber dicho que esto es 2 veces la integral entre 0 y 2 del 4 menos x cuadrado de x. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos comentado hace un tiempo? Que cuando tengo una función par y mi intervalo es simétrico, yo lo puedo hacer así. Creo yo que la gran ventaja de hacerlo es que después cuando reemplazo se me hace todo más fácil. Digo yo. Si no lo hago, no uso esa propiedad, en realidad voy a llegar a lo mismo. Ahora voy a integrar.
4x menos x al cubo partido por 3 entre el 0 y el 2. Entonces voy a tener que cambiarme de hojita porque aquí no alcanzo a escribir todo. Voy por área. El área entonces es 2. 2. Oye, tengo que cuadrito aquí. 2 es igual a 2. Y ahora dije que iba a evaluar. Primero evaluar en 2. 2 por 4, 8. 8. Menos. Y tengo 2 elevado a 3 son 8 tercios. 8 tercios. En 0 se hace todo 0. Así que me queda eso. Eso va a ser 2 por 3 por 8 son 24. Menos 8. Todo eso partido por 3. Y eso me da entonces 24 por 8 es 16. 16. Sí. 2 por 16 partido por 3. Eso me da 32 tercios. Esa es el área. ¿Esa es el área? Ya. No me... sí, ya. Después entonces. Voy a hacer una línea aquí para calcular lo que dijimos que nos faltaba. Como es el I, tengo que calcular el momento en X, M sub X. Y eso va a ser igual entonces a sí, M sub X. Entonces tengo que escribir la integral entre A y B. Acá tengo la función G en realidad es 0. Entonces escribo la misma función. Vamos a ver esa hojita de nuevo. Entonces escribo entre menos 2 y el 2 de la función 4 menos x cuadrado, ¿cierto? Más 0 partido por 2. Y ahora sería por 4 menos x al cuadrado menos 0, ¿cierto? Partido por 2. Voy a escribirlo con harto detalle. De x. Entonces al final de cuentas esto nos da la integral entre a ese 2 que están en el denominador dividiendo, lo puedo sacar. La integral entre menos 2 y 2. Y esto sería del 4 menos x al cuadrado. No partido por nada, así que lo saqué el 2. De x. Me comía el cuadrado. Era ahí en el cuadrado. Sí. Esta función también es par. Así que también podría escribir un medio. Perdón, por 2. Por la integral entre 0 y 2. De 4 menos x cuadrado al cuadrado de x. Obviamente que para poder calcular esto me conviene distribuir, desarrollar, perdón, el cuadrado del binomio. Esto va a dar la integral entre 0 y 2 de 16 menos 2 por 4, 8, x cuadrado, más x a la cuarta, ¿cierto? Cuadrado del binomio de x. Me falta espacio, obviamente, entonces tengo que irme a la otra hojita. Muy buena orejita. Entonces teníamos acá, estamos calculando m sub x. Y tengo entonces la integral entre 0 y 2. Ah, no, ya no necesito escribir la integral porque, bueno, sí la voy a escribir porque voy a copiar lo que tengo ahí para escribir integral acá. 8x más x a la cuarta de x. Y eso es lo que tengo que integrar. Sí. 8x, perdón, cuadrado. Ahí me faltan 2. Ya. Y esto entonces va a ser 16x menos 8x al cubo partido por 3 más x elevado a 5 partido por 5. Y todo eso está evaluado entre el 0 y el 2. ¿Sí? Ya. Hasta el momento, ¿cierto? Se dan cuenta que la intención de este ejemplo y del que vamos a hacer después, que no lo vamos a hacer completo, de hecho el que viene después, es mostrar que si yo quiero calcular usar el teorema de Pappus, ¿cierto? En realidad me conviene con la otra forma. A menos que, ya lo vamos a comentar eso. Entonces reemplazo el 2. 2 por 16, 32. Menos
Aquí tengo 2 elevado a 3 son 8. 8 por 8 son 64 tercios. Más 2 elevado a 5 son 32 quintos. Entonces, mi área, mínimo como un múltiplo, 15. 3 por 5, 15. Voy a decir entonces que tengo 32 por 15, eso me da un tremendo número, 480. 480 menos 64 por 5, eso es 320, más 3 por 5, 15, 32 por 3, 96. Y eso entonces tengo 480 menos 320 más 96 me da 256 dividido en 15. $256 no es divisible ni por 5 ni por 3, así que queda ahí nomás. Esa es mi m sub x. Ya. Entonces, el I barra que estábamos comentando es m sub x dividido en 15. Es decir, eso es, como decíamos, 256 dividido en 15, dividido en el área. ¿Cuánto nos dio el área? 32 dividido en 3. O sea, eso es 256 partido por 15 por 3 partido por 32. Aquí, esto sí, aquí quien puedo empezar a simplificar, ¿cierto? Esto me da 256 dividido en 32, este me da 8. Entonces al final este m sub x me da 8 dividido en 5. Y lo voy a aproximar porque esto necesito, para este ejemplo, ¿cierto? En realidad en el contexto de lo que vamos a ver después de Papu no voy a estar aproximándolo. Ahora necesito aproximarlo solo por un tema geométrico, porque quiero ubicarlo en el plano. Quiero ubicarlo en el plano para que comprendamos qué es lo que estamos haciendo. Mira, voy a volver atrás. 1.6. De hecho, fíjate que no me quedó bien ubicado lo que yo hice acá. Mira, esto de acá es 4. Acá tengo 2, entonces mi 1.6, 1, 3, mi 1.6 estaría por acá. Por ahí estaría entonces el centro de masa. Lo había hecho muy abajo, un poquito más arriba. ¿Sí? Entonces, insisto con la idea. Calcular un centro de masa no es fácil, ¿sí? Sobre todo en estas tipos de regiones que no tienen simetría. Vamos con otro ejemplo. A continuación, mira, vamos con otro ejemplo. Este ejemplo lo vamos a dejar inconcluso, porque si no vamos a estar hasta mañana haciendo esto. Mira, aquí voy a poner la misma función f de x 4 menos x al cuadrado, pero voy a agregar otra función g de x que va a ser x más 2. Vamos a hacer la gráfica. Y vamos a comentar qué cosas tengo que calcular. Mira, igual que en el caso anterior, 4 menos x cuadrado es una la misma parábola, de hecho, anterior. Así. No me quedo ni tan que bruto que simétrico. Y después tengo la recta x más 2. Esto, como dijimos, son los puntos. Voy a destacar estos dos puntos que están acá, que son el x igual a menos 2. Tengo un comentario en el chat, ya voy para allá. Profe, no me quedó muy claro por qué calculó m sub x y no m sub y. Porque están dando vuelta acá en la fórmula
Cuando hablamos del momento respecto a X, hacemos el M sub I dividido en A. Y en el momento del I es el M sub X dividido en A. La fórmula es así, siempre va al revés. Esa es la razón. Yo te voy. Ya. Ya, entonces, vuelvo al ejemplo. Mira, tengo esos dos puntos. Insisto que este ejemplo ni siquiera lo vamos a desarrollar completo porque mi objetivo es que lleguemos al teorema. ¿Sí? Voy a dibujar una recta, la recta. La recta esta x más 2 tiene la cualidad que justamente cuando la x menos 2 se hace 0. Entonces, en este punto se van a intersectar. Mira, lo voy a dibujar aquí. ¿Sí? Entonces lo que quiero destacar en realidad es la región. ¿Sí? Quiero destacar cuál es la región en esto. Uy, me salí un poquito ahí en... Se fijan entonces que el análisis que hicimos en el ejemplo anterior, donde dijimos, mira, en las X intuitivamente puedo darme cuenta cuál es el valor. En este caso no podemos hacerlo. ¿Cómo sé yo dónde está el centro de masa en mirar esto? Se fijan que no tiene la región que estamos planteando en este ejemplo, no tiene una simetría. Mira, lo que yo podría decir es solamente intuitivamente decir, me tinca que más o menos debería estar como por aquí. Me tinca. ¿Sí? Pero obviamente que ese me tinca no sirve para hacer un cálculo ni para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tengo que calcularlo. Entonces este ejercicio es súper largo. Porque voy a tener que calcular el área. No sé cuánto vale el área, ¿cierto? ¿No me sirve lo que hice anteriormente? En realidad no, porque necesito calcular el área entre la f y la g. Voy a tener que calcular el momento con respecto a x. Se fijan en este caso, una tremenda integral. El momento con respecto a y, otra tremenda integral. ¿Sí? Para recién ahí después decir, voy a calcular x barra, y barra. Entonces, esa es mi observación. Mira, comparemos esto con un tercer ejemplo. Mira, voy a decir 3. X cuadrado partido por 4 más y al cuadrado partido por 9 igual a 1. ¿Qué es eso? Ustedes la conocen, ¿cierto? Se fijan en los ejemplos anteriores teníamos funciones que estaban escritas en forma explícita. En este caso no hay algo explícito, sino que está más implícito. Y esto es lo que conocemos, ¿cierto? Como una elipse. Es una elipse. Es una elipse que está centrada en el origen. Vamos a hacer el dibujito. Quiero empezar a usar algunas cónicas que vamos a utilizar, de hecho, ya la próxima semana cuando estemos trabajando con coordenadas polares y coordenadas paramétricas, en realidad, ahí aparecen muchas. Ya, entonces, las elipses tienen una característica que se llaman los semiejes, mayor y menor. En el caso de la X, ¿cierto? En este caso, vamos a decir que el A vale 2. Se fijan, tengo X cuadrado partido por 4. Entonces quiere decir que el A es igual a 2. Porque esta se escribe siempre A cuadrado. Y el I cuadrado va dividido por el B cuadrado, entonces el B es igual a 3. ¿Sí? Entonces tengo que mi semieje menor sería en el 2. Entonces esto sería así. Voy a hacer el dibujito enseguida. Menos 2 y tengo 1, 2, 3. Por acá tengo el 3. 1, 2, 3. Aquí está. Entonces lo voy a dibujar con otro color. Mi elipse no me quedó muy... Pero voy a hacerlo un poquito más exagerado.
que se llama tipo elipse. Ahí está. Ahí. ¿No? Entonces, obviamente que tiene, como ya dijimos, la misma definición habla de un centro. ¿Cuál es entonces el centroide? ¿Cuál es el centro de masa? Ese. ¿Sí? Espérame. Ya, gordito, venga para acá. Uy, si es tan regalón. Tápense los dos aquí. Mira que hace frío hoy día. Tapaditos, reyes, mira. Tapaditos, tapaditos. Ya. Perdón. Entonces, justamente como comentaba, el centro de masa en ejemplos como estos, de una elipse, de una circunferencia, el centro de masa es natural, es evidente, es justamente el mismo centro de la cónica. Entonces no tengo nada que calcular. ¿Sí? Eso es justamente la gracia de esto. ¿No? Planteemos entonces ahora el teorema de Pappus. Y mira, lo voy a escribir acá, la otra hojita. Tenemos dos teoremas. Esto ya lo habíamos comentado en la clase pasada, que uno para volúmenes y el otro para superficie. Entonces, primer teorema dice, el volumen de un sólido, esto lo tengo en un resumen, no tengo una PPT con respecto a esto, pero tengo un resumen con algunos ejemplos. De hecho, el ejemplo que estábamos comentando anteriormente, el 2, el que no hicimos completamente, está desarrollado ahí. Así que después, si quieren, lo revisan. Entonces vamos a decir que el volumen de un sólido de revolución generado al rotar la región R en torno a la recta L es igual a, notar que aquí habla de una recta L, ¿sí? No me dice que si es el eje X, que si es el eje Y, que si es paralelo o no es paralelo, no, nada. Entonces esto me quiere decir que es mucho más amplio también su aplicación, porque va a servirme para, si la recta gira, la región, perdón, gira en torno al eje X, al eje Y, algo paralelo al eje X o algo paralelo al eje Y, o bien una recta oblicua. Creo que lo habíamos comentado hace harto tiempo atrás. Entonces vamos a decir entonces que el volumen de un sólido de revolución generado al rotar la región R en torno a una recta L es igual al área de la región multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la región es decir, el volumen va a ser igual al área. ¿Por cuánto recorre cuando esa distancia, te fijas? Esto va a ser 2pi. Voy a escribir el pi después. Donde A es igual al área, ¿cierto? De la región. Y de la distancia del centroide a la recta. Y ahí está. Aquí me falta el pi. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué tengo que tener para calcular el volumen de un sólido de revolución? Según el contexto de Pappus. Tengo que tener el área. Fíjate, voy a tener que calcular el área.
voy a tener que tener el centroide. Voy a tener que calcular la distancia del centroide, este número D, ¿cierto? Que es la distancia del centroide de la recta, ¿sí? Para después justamente calcularlo cuando dice 2pi, lo que es justamente lo que se está diciendo es la distancia recorrida por el centroide de la región, ¿sí? Entonces, son esas tres cosas que tengo que calcular, ¿no? Bien. Vamos entonces a calcular. Tomemos una circunferencia. Voy a tomar ejemplo, voy a decir. Voy a decir entonces sea x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 2. ¿Qué es eso? Como dije, es una circunferencia. ¿Qué circunferencia? ¿Dónde está centrada esa circunferencia? ¿Está centrada en el origen? ¿No es cierto? Esta circunferencia tiene un centro que está en el x igual a 0 y el y igual a 1. Voy a hacer un pequeño cambio porque en vez de escribir 2 voy a escribir 4 mejor, para que tenga un radio un número entero. Entonces esto tiene un centro, como dije, que está en el 0,1 y tiene un radio que es 2. ¿No? Vamos a dibujarlo. A mi refractor no me gusta que quede tan gris. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué agregó el pi a la fórmula? Bueno, retrocedo. Mira, lo que dice acá, el teorema, con palabras, dice el volumen, ¿cierto? Es igual al área, ¿sí? Ahí viene el A, multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la región. ¿A qué se refiere con la distancia? Te fijas que a todo esto físicamente es un tema interesante lo que dice acá cuando hablamos de la diferencia entre recorrido y distancia, ¿cierto? Entonces, si yo digo que esta es, voy a tomar un lápiz, si yo digo que esta es mi recta, ¿se ve, cierto? Si yo digo que esta es mi recta y mi punto podría ser, mira, mi mouse va a ser el centroide. Entonces, si yo digo la distancia recorrida por el centroide de la región, cuando gira, da una vuelta completa. Esa vuelta completa es 2pi. 2pi por, eso sí, multiplicado por la distancia que recorre, la distancia del centroide a la recta. Voy a tratar de hacer un dibujito acá. Tengo una recta, ¿cierto? Voy a tener mi centroide, entonces necesito calcular esa distancia, que es la distancia del centroide a la recta, y después lo multiplico por 2pi para que me dé la vuelta completa, que correspondería, ¿cierto?, a lo que recorre el centroide. A eso se refiere. No sé si quiere. Ya, entonces. Ya, entonces estamos acá. Estamos dibujando esta circunferencia que va a tener. Ahí está. Vamos a ver. Ya. Entonces, esta circunferencia, como mencionábamos, tiene. Ya. No me quedó muy bonita, pero bueno, tiene el centro en el 0,1 y el radio es igual a 2. Ya, entonces voy a suponer ahora, y vamos ahora a hacer un cálculo. Entonces voy a decir calcular. Espérame. Calcular el volumen del sólido de revolución
obtenido al girar, esto en realidad el dibujo, ¿cierto? Lo podemos llamar un disco, ¿cierto? Al girar este disco, o esto es circunferencia, ¿cierto? Me quedó fea esta palabra, ¿verdad? En torno a la recta x igual a 5. ¿No? ¿Qué es lo que significa la recta x igual a 5? Vamos a dibujar. Mira, voy a ser bien, un poco proporcional porque no me cae muy bien ahí. La recta x igual a 5 es una recta que es paralela al eje y, ¿cierto? Entonces, según lo que me plantea esta fórmula, yo necesito, esto lo habíamos comentado anteriormente, el área, el centroide y esa distancia. El área yo la conozco. ¿Cuánto vale el área? Pi r al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? 2. Entonces eso va a ser 4pi. El centroide, ¿cuál es el centroide? Es el mismo centro de la circunferencia, es decir, el 0,1. ¿Cuánto vale la distancia? La distancia se refiere a la distancia que está en la número d, ¿cierto? Dijimos que es la distancia que corresponde desde el origen, desde el centroide a la recta. En este caso, nuestro centroide está en el x igual a 0 y en el y igual a 1. Por tanto, esta distancia es lo mismo que la distancia del origen a la recta x igual a 5. Entonces, esa distancia vale 5. ¿Cuánto entonces vale el volumen del sólido de revolución? Va a valer área, que dijimos entonces que es 4pi por 2pi por 5. Entonces eso me va a dar 2 por 5 es 10, por 4, 40 pi al cuadrado. Imagínate que hubiésemos tratado de hacer exactamente lo mismo en el contexto de... Voy a cambiarlo. Perdón. Me puse a pensar me distraje porque me puse a pensar en el tema de las fechas de las evaluaciones. Imagínate que quisiéramos, si ustedes les preguntan así, tal cual, dan la función f de x, 4 menos x cuadrado, volvió el ejemplo 2, g de x igual a x más 2, calcular el volumen de un sólido de revolución de esta región que cuando gira en torno a x igual a 5. Así, pregunta, ¿lo calcularían usando el teorema de Pappus? ¿No es cierto? No. Lo más lógico en este contexto es usarlo, el método, de hecho, si gira en torno a x igual a 5, sería el método de las capas cilíndricas. Si me dicen, no sé, en torno al eje x, voy a usar el método 5, ¿no es cierto? Entonces, no es que con esto que estoy comentando quiera como bajarle un poco la importancia a Pappus, porque sí es re importante, sobre todo, fíjate, porque ahora me podrían decir, me podrían pedir, por ejemplo, calcular el volumen del sólido de revolución con respecto a una recta que sea oblicua. Y en ese contexto, ya eso no lo vimos cuando hicimos Pappus, cuando hicimos métodos discos, las capas cilíndricas, sino que en este contexto el caso que podríamos hacer. Eso. Ya. Y
Como comentaba, tenemos una segunda versión del teorema que nos habla de la superficie. Vamos a ver un ejemplo a continuación de esto, después que presentemos el teorema. Tiene la misma lógica anterior. Vamos a decir entonces, mira, algo que no comenté en el ejemplo anterior, y lo mismo nos sucedió y lo comentábamos sí, en la semana pasada, creo, con respecto a las unidades, ¿cierto? Nosotros como trabajamos en el plano cartesiano, no escribimos las unidades, porque aquí no tenemos ni centímetros, ni pies, ni pulgadas. Tenemos... Existen unidades, obviamente, pero no están especificadas, entonces nunca vamos a escribir explícitamente las unidades. Vamos a decir entonces, teorema de Pappus para la superficie. El área de un sólido de revolución generado al rotar la curva C en torno a una recta, L, es igual a la longitud de la curva sí, eso lo calculamos la clase pasada, multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la región es decir, L, voy a escribir una L mayúscula mejor, por 2pi d, donde L mayúscula va a ser la longitud de la curva C y D es la distancia del centroide de la recta. O sea, la misma idea anterior. Voy a escribir acá mi ¿sí? Voy a tener entonces una curva, ¿sí? Y voy a tener un centroide. Ahora nos vamos a referir a una curva, ¿cierto? Entonces, nuevamente, en vez de, la diferencia es que en vez de hablar de área, en vez de hablar de volumen, ahora hablo de área. En vez de hablar de área, ahora hablo de longitud. Entonces, aquí el R representa la longitud de la curva. Y esa curva, ¿cierto? Entonces, gira en torno a una recta y calculo entonces, necesito aquí también, igual que en el caso anterior, necesito conocer el área, necesito conocer el centroide y necesito calcular, no, perdón, no necesito el área, es la longitud. Ah, un chanfle que hice. Ah, perdón. Ahí. Necesito en realidad aquí, es donde me equivoqué, porque lo que necesito es la longitud, no el área. La longitud de la curva. Necesito el centroide y necesito esta distancia del centroide a la recta, o del centro de masa. Ya. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Hay ejercicios que no se puedan resolver con el teorema de Pappus y sí con los otros? No. Todos se pueden resolver. Lo que pasa es que ahí viene un tema de optimizar tu tiempo. ¿Sí? Ese es el tema, diría yo. Ese es el tema, diría yo. Porque usualmente uno, cuando te enfrentas a un problema de calcular un volumen de un sólido de revolución, entonces vas a tener que pensar cuál es la forma que te conviene más. Sí. Pero todos los problemas en realidad se podrían calcular incluso de las dos formas. ¿Sí? Ahora también va a pasar justamente que hay algunos problemas que te va a ser más conveniente usar el teorema de Pappus. Mira, otra cosa, por ejemplo, mira, hace un tiempo atrás me acuerdo que un estudiante me decía,
Profe, cada vez que empiezo, él andaba buscando ejercicios de Papus, ¿ya? Entonces me decía que buscaba ejercicios de Papus y siempre encontraba puras que eran cosas así como circunferencia, elipse, que giraban en torno a una recta. Entonces me decía, ¿por qué no encuentro en ninguna parte ejercicios como los que hicimos, como este que hicimos en clase, que habíamos hecho, si no me equivoco, el mismo ejercicio muy parecido a esto que habíamos hecho nosotros el lunes? Y claro, le decía yo, obviamente que no, porque para hacer, si a mí me dicen, por ejemplo, si a mí me dijeran ahora calcular el volumen del sólido de revolución de la región agotada por 4 menos x cuadrado que gira en torno a, no sé, al eje x, ¿sí? Yo no voy a usar esto, no voy a usar el centroide, voy a preferir el método de los discos. Si uso el método de los discos, calculo una sola integral. En esto que estamos haciendo, calculamos dos. Claro, si yo lo supiera con anticipación, a lo mejor lo haría de esta forma. Podemos calcular eso, ¿verdad? Estaría bueno eso. Ya va a terminar. Voy a decir lo siguiente. Ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Mira, espérate. Después vamos a hacer eso, porque nos falta. No sé si contesté la pregunta. Nos falta ver un ejemplo de esto, de la superficie. Vamos a tomar el mismo caso anterior. Ejemplo. Entonces voy a tomar la misma región. Ahora voy a decir x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4. ¿Cierto? Y esto que gira en torno a la x igual a 5. Y ahora voy a calcular, ¿cierto?, la superficie de esta región. A todo esto yo no sé por qué. ¿Se imaginan a todo esto qué es lo que estamos obteniendo cuando gira esto en torno a esta recta? Pero se fijan que parece una dona. Cuando esta región gira en torno al eje, a la x igual a 5, lo que yo obtengo es una especie de dona. No sé por qué lo llaman toro en matemática. No sé, no sé si antiguamente no existían donas, porque para mí claramente es una dona, pero o un picarón, en contexto chileno. Entonces, ¿el área cuánto vale? En este caso el área, ¿cierto? Es 2pi r, porque es una circunferencia. Tengo entonces el r vale 2, entonces esto es 4pi. Como dijimos, nuestro centroide es el 0, 0. No, perdón, es el 0, 1. La distancia sigue siendo la misma recta, así que sigue siendo 5. Entonces, ¿te fijas cuánto va a ser el área de este picarón? Va a ser entonces L. ¿Cuánto dijimos que vale la longitud de la curva? Que en este caso sería, perdón, en este caso sería justamente 4pi por 2pi por, perdón que se me cae, d, que vale 5. En este caso fíjate, me da lo mismo, porque en este caso el r, el 2pi, el 2r va a ser lo mismo que el r cuadrado, pero es porque el radio vale 2. Y entonces esto va a ser 40pi. Obviamente si el radio fuera 4, 5, 6, ya no me daría números distintos. Y me comí el cuadrado. Ya, eso entonces es un ejemplo del tema de superficie. Y vamos al ejemplo que estaba pensando yo para terminar hoy día, ¿cierto? Entonces voy a decir que tengo la región acotada por f de x igual a 4 menos x cuadrado. Entonces ahora vamos a calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar esta región
torno al eje X. Entonces, el área ya la calculamos. ¿Cuánto era el área? Acá estaba 32 tercios. Esa era nuestra área. El centroide, perdón, primero el centroide lo necesito, es la X, dijimos que era 0, ¿cierto? Está en el X igual a 0 y calculamos la Y barra. Y eso era 8 quintos. Ya, entonces nos falta la distancia. ¿Cuánto va a ser la distancia? Vuelvo al dibujito. La distancia del centroide a la recta cuando se está girando justamente son esos 8 quintos. Entonces eso es mi numerito. 8 quintos. Entonces, ¿cuánto vale el volumen del sólido de revolución? El volumen entonces va a ser, voy a volver entonces a mi teorema. Tengo que escribir el área por 2pi por esa distancia. El área dijimos entonces que es 32 tercios por 2pi por la distancia que es 8 quintos. Y eso va a ser entonces esto va a ser entonces, estaba mirando si se podía factorizar, digo simplificar algo, pero no. Tengo entonces el numerador 32 por 2 y por 8. Y eso me da 512. Pi dividido entre por 5, 15. Les sugiero entonces que ustedes hagan este mismo ejercicio. Espérame que tenga un comentario en el chat. La distancia es 8 quintos porque gira en torno al eje X. Sí, justamente. Y estaba pensando que nos faltó hacer un ejercicio con respecto a algo que no sea, que una recta que no sea ni paralela al eje X ni paralela al eje Y, porque justamente en esos casos es donde es más fácil obtener las distancias, sino que necesitamos usar una recta que sea oblicua, para recordar una fórmula que ustedes vieron en geometría analítica, que son la distancia punto recta. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer mañana. Ya. Profesora, Cuénteme. entonces, ¿en qué casos conviene usar Papus? ¿En caso de circunferencia de elipse? Mira, te conviene mucho usar Papus cuando la región que tú tienes tiene una simetría que te hace intuir al menos una de las, o claro, al menos una de estas componentes. ¿Sí? Al menos una. Porque claro, si tú dices explícitamente solamente lo voy a usar Papus para circunferencia y elipse, en realidad eso ya es muy acotado. Ahora, también donde te conviene usar Papus es cuando la recta es oblicua. ¿Sí? Ahí definitivamente nos conviene usar el Papus. Después, más adelante, vamos a completar un poco más esto, porque ya la próxima semana vamos a hablar de... no, perdón, la próxima semana tenemos vacaciones. Después de eso, vamos a trabajar con
coordenadas paramétricas y polares. Y en ese contexto, entonces también puedo usar Papus para obtener volúmenes de sólido revolución mucho más complejos. Eso. Estaba pensando, igual hay algunos ejercicios que son un poco más, diría yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría yo? Pensados justamente en esto de usar Papus y que a lo mejor en el certamen podríamos preguntar algo así. Lo voy a buscar uno, pero no me acuerdo de esto enseguida, así como de memoria. No me acuerdo, pero lo vamos a comentar la próxima clase. ¿Ya? Eso. Nada más que reportar por estos lados. Algo más que estaba buscando, claro, yo nunca les mandé, estaba pensando, me puse a revisar el aula y yo pensé que les había mandado, y eso, perdón, me pido disculpas, porque yo pensé que les había mandado un mensaje por el aula con las fechas de las evaluaciones, pero nada, no les mandé eso, entonces lo tengo que buscar. Chao chiquillos, chao chiquillas, les voy a mandar un mensaje hoy día, ¿ya? Por el aula, con respecto a las fechas de las evaluaciones y los horarios. Gracias a ustedes. Disculpen nuevamente por el retraso de la mañana. Eso. Estuve bien, pasé susto, en realidad, porque te digo una cosa por otra. Ya, vamos a Chao, profe.